Para lo cual, yo no sé si ustedes han visto esta película, les mostraré solamente un pedacito, muy corto, de 3 horas, ¿sí? Se llama Smoke. ¿La han visto? O cigarrillos, creo que le llaman acá, cigars. Bueno, habla del peso del humo. Tienen un minutito, creo que, a ver si tiene... Bueno, va a ir subtítulo automático, o sea, horrible, ¿sí? Pero creo que se escucha bien, usted me dirá. Good to see you. What can I do for you today? 2 gins, Schimmelpenninx, and throw in a lighter while you're at it. Subtítulo está en inglés igual, ¿no? Having a philosophical discussion about cigars. I suppose that all goes back to Queen Elizabeth. Queen of England? Yeah, not Elizabeth II, Elizabeth I. Did you ever hear of Sir Walter Raleigh? Yeah, sure. That's the guy who threw his cloak down over that puddle. I used to smoke Raleigh cigarettes. Yeah, they came with a free gift coupon in every pack. Well, Raleigh was the person who introduced tobacco in England. And since he was a favorite of the Queen's, Queen Bessie used to call her, smoking caught on as a fashion in court. Old Bess must have shared a stoke here too with Sir Walter. Once, he made a bet with her that he could measure the weight of smoke. You mean weigh smoke? Exactly. Weigh smoke. You can't do that. It's like weighing air. I admit it's strange. It's almost like weighing someone's soul. But Sir Walter was a clever guy. First, he took an unsmoked cigar and he put it on a balance and weighed it. Then he lit up. He smoked the cigar, carefully tapping the ashes into the balance pan. When he was finished, he put the butt into the pan along with the ashes and weighed what was there. Then he subtracted that number from the original weight of the unsmoked cigar. The difference was the weight of the smoke. Bueno. Gallego, ¿me lo pueden sintetizar porque no lo he seguido? Sí, no, obvio. Le iba a hacer una guía primero. La cuestión está en que lo que la escena plantea es que a este le escribe Paul Auster, ¿verdad? Que es un novelista, así que tiene un buen guión. De hecho, la segunda parte ya la dirige Paul Auster. Entonces, una tabaquería de Nueva York, donde, bueno, está esa gente como si fuese un billar, un lugar con hay gente siempre que está ahí. Entonces estaban hablando de mujeres y filosofía, llega este a comprar cigarrillo, William Hurt, y entonces dice, bueno, eso tiene que ver, una charla filosófica, eso tiene que ver entonces con la reina Elizabeth y con Sir Walter Raleigh, que lo que han hecho una apuesta. Raleigh le ha apostado a la reina que podía pesar el humo. Entonces el otro dice, sí, pero él era muy pícaro, lo que ha hecho ha sido poner un balancín, prender un cigarrillo y hablar con la reina, ¿sí? Que además tenían onda, ¿sí? Hablar con la reina mientras fumaba y tiraba todas las colillitas en el platito, digamos, en un platito, ¿verdad? Mientras la chamullaba. Y después de terminarlo, pone la colilla y después pone las pesitas del otro lado. Entonces resta lo que pesaba el cigarrillo sin prender, ¿sí? A lo que ha sido la ceniza y la colilla. Y dice en un momento, es como medir el alma, ¿sí? ¿Está? Entonces, ahí está, dice, ese es el peso del humo. Bueno, en realidad el peso de la charla, digamos, si quieren, ¿sí? ¿Sí o no? Es el peso de la... O sea, pero sobre todo lo que me gusta a mí es pensar que
O sea, hay un peso, hay algo que ha pasado ahí entre el cigarrillo y la charla y el después. Si a mí solamente me dice que la filosofía es nada, ¿sí? Que la filosofía es nada, entonces me quedo con cero peso. O sea, yo creo que hay un peso, algún tipo de peso. O sea, la filosofía tiene, o por lo menos, sí, yo creo que Wittgenstein marca el camino para entender que hay algo que está mal, ¿sí? Hay una trampa, pero hay un producto de esa trampa. El producto de esa trampa, digo, no se puede medir, no se puede pesar, es una metáfora, pero tiene que ver con algo. Les adelanto si quieren. Para mí, en la transición del Tractatus a las investigaciones, se demuestra claramente que el paso de la concepción de la filosofía, digamos, como llena de metáforas epistémicas, como la confusión, la claridad en el Tractatus, ¿verdad? La falta de claridad, la falta de perspicuidad, a otros tipos de frases que son las del segundo Wittgenstein, que habla de la tranquilidad, las ansias de generalidad, ¿sí? Todos los verbos que tienen que ver con algún tipo de estado de ánimo que lleva a la filosofía. Entonces la filosofía me parece a mí que pasa de una idea de un laberinto, algo así, a una idea de una trampa. Y una trampa para megalómanos, una trampa especial, ¿sí? Para nosotros, que implica que tenemos cierta, a ver, ¿qué diría yo? Diría que, ¿por qué caemos en esas trampas? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, yo creo que la respuesta puede estar puede estar, y por eso le pasó el texto de Freud, y le pasó un texto de Marx, o sea, de Wittgenstein y Marx, ¿sí? En la cual se plantea que nuestra, digamos, tendencia a caer en esas trampas tiene que tener que ver, para mi modo de ver, con ese narcisismo. O sea, a ver, la mosca en la botella cazamosca es una mosca narcisista, alienada, pero heroica, ¿sí? ¿Me entiendes o no? O sea, es una mosca que está ahí, que va a dar todo por salir de una trampa que sola se ha metido, ¿sí? Pero hace algo, ¿sí? Entonces, creo que un poco las perplejidades siempre han sido, o se han manejado de ese lado, de que, bueno, Wittgenstein dice que no hay nada. No, no. Para mí Wittgenstein tiene que ver con el diagnóstico y con eso tiene que ver el análisis gramatical. Es muy importante. Y después da pie a que uno se pregunte, bueno, ya que eso no es lo que dice ser, ¿me siguen? Ya que eso no es, digamos, ah, eh, digamos, ya que la idea de causalidad y toda esa crítica y todo eso no es lo que cree Hume que es. ¿Qué es? Bueno, puede ser un delirio típico de una personalidad, ¿sí? La causalidad tiene que ver con el poder, digamos, ¿eh? Tiene que ver con la burguesía y con la idea de la fuerza, y acuérdense que fuerza es definido en Newton como trabajo, o sea, como fuerza por distancia. Es una metáfora netamente industrial, ¿sí? Entonces, lo que el filósofo está haciendo es tomando del piso, si quieren ustedes, ¿sí? Materiales con los cuales está construyendo un castillo de naipes, pero lo importante es los materiales que ha tomado y cierta creatividad, si quieren, loca, de llevar al extremo ciertas ideas que hay sobre la sociedad y sobre el individuo y que se plasman en la filosofía. ¿Se entiende más o menos? Es el planteo, ¿sí? O sea, si uno no lo complementa, se queda con una idea de que la filosofía es una cosa crítica y que eso no es nada. Bueno, pero nos dedico bastante tiempo a la nada. ¿Por qué? ¿Cuánto pesa eso? ¿Sí? La nada puede pesar poquito, pero tiene un peso. ¿Y ese peso dónde lo encontramos? Bueno, en ciertas tendencias, si quieres, naturales, psicológicas, en ciertas condiciones alienantes de la cultura, ¿sí?
Y ahí me parece que es donde podemos encontrar una complementariedad, ¿sí? Yo hablaría de Freud y de Wittgenstein, pueden ustedes utilizar otros, ¿sí? ¿Ah? Bien. ¿Se entiende el planteo más o menos así? No es no muy original tampoco, así que no se preocupen. Bien, sí. Espera, sí. Bien, espera, sí. Ven que tengo miles de citas de distinta índole. Gracias a Dios. Bien. Yo también lo veo trabado. Y no Ok. escucho. ¿Ahí se escucharon? Ahí sí. Bien. Es inestable mi conexión, dice. Bien. Empecemos ahora, ¿sí? Un poco. Hay un personaje muy importante para mí que se llama Georg Lichtenberg. ¿Lo conocen? Lichtenberg es es contemporáneo de Volta, no de la heladería, ¿sí? Es un físico muy importante, ¿sí? Pasada la Revolución Francesa, y ha escrito un montón de libros que le llamó algo así como libros de la basura, libros para la basura, que eran un montón de anotaciones filosóficas, graciosas, divertidas, tontas, etc. ¿Sí? Y su trabajo, digamos, sobre electricidad no ha sido tan importante como el trabajo de él sobre la cuestión de como las citas y las citas graciosas, ¿sí? Como el diario secreto, ¿sí? Ya le voy a presentar algunos, ¿sí? Bueno, a ese Lichtenberg lo tomó Goethe, lo tomó, bueno, lo tomó Nietzsche, lo tomó Freud, lo tomó Wittgenstein, ¿sí? Los nombra mucho, ¿sí? Un tipo muy importante de la cultura alemana, ¿sí? Y es muy gracioso, si lo quieren, se lo baja, ¿sí? Fíjense lo que dice el acápite yo les voy leyendo, dice Goethe, podemos usar a los escritos de Lichtenberg como una piedra, ¿sí? Filosofal, algo así, ¿sí? Donde hace una broma, ahí hay un problema, ¿sí? Bueno, y yo les comparto algunas y después lo charlamos. Dice, esta cita es de Wittgenstein, ¿sí? Y esta es de Wittgenstein y esta es de Lichtenberg. Lichtenberg dice, ojalá pudiese descubrir un pensamiento tal que cualquiera, con solo escucharlo, se mate de risa, ¿sí? Y Wittgenstein, abajo, en la otra cita, dice, la tarea de la filosofía es encontrar la palabra liberadora. Die Aufgabe der Philosophie ist der Erlösende, esa es la liberadora, ¿sí? Liberadora, y la isla puede ayudar, salvadora, no sé. También, bueno, supongo yo que algo Algo que destraba y da la solución. claro, sí, porque claro, porque lo otro tiene mucho que ver con llave incluso, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, yo tengo alguna impresión de que podría ser posible que Wittgenstein haya pensado que Wittgenstein haya tenido alguna idea parecida a la de Lichtenberg y que la palabra liberadora puede haber sido también la palabra que haga reír. Vamos a ver cómo explicamos eso, ¿sí? Pero no es tan difícil. Wittgenstein en muchos lugares, ¿sí? Sobre todo en el Wittgenstein intermedio, habla mucho de esto, de que hay le dice la Norman Malcolm, se podría hacer un buen libro de filosofía que conste solo de chistes. Ahora, si consta solo de chiste, ¿sí?
cabe dos opciones. La filosofía, si yo la presento en un libro tal como es, puede ser que lo tendría que hacer a usted de cada risa. ¿Sí? Si yo le digo, miren, hay dos mundos, uno inteligible y otro, y se tendrían que poder reír. O bueno, pasa que está el alma, el Dios tiene una voluntad antecedente, otra consecuente, ya no nos quiere un peor mundo, etc. Es casi gracioso, ¿sí? O sea, una opción sería, vamos, la filosofía es un chiste, ¿sí? Si uno la escribe bien, se da cuenta que todo esto es una gran gastada, ¿sí? Un conjunto de colmos, ¿sí? El colmo de la duda, el escepticismo, el colmo de la seguridad, el dogmatismo, el colmo de la realidad, son como colmos, ¿sí? Eso creo que... Entonces, una opción sería que la filosofía se puede escribir como chiste, un libro filosófico como chiste, en el sentido de que son la propia filosofía bien presentada de un chiste. La otra opción sería que el libro de filosofía que conste de chistes se burla de la filosofía de alguna forma, ¿sí? Constituye un tipo particular de chiste que hiere a la filosofía y que admite una relectura de la filosofía que la anula, pero no es en sí misma, por sí sola, la filosofía un chiste, ¿sí? Sí, tengo que leerle de las investigaciones una partecita, dice, y que también está en el Big Type, en el gran mecanograma, ¿sí? Muy cortito. Dice, los problemas que surgen de una mala interpretación de nuestras formas lingüísticas tienen el carácter de una profundidad. Son profundas inquietudes. O sea, ahí está diciendo que la filosofía tiene profundidad. Sus raíces son tan profundas en nosotros como las formas de lenguaje y su significación es tan grande como la importancia de nuestro lenguaje. Y ahí dice, preguntémonos, ¿por qué sentimos que un chiste gramatical es profundo? Y esa es la profundidad de la filosofía. Sí. Los chistes o sea, que hay un chiste que se llama un chiste gramatical que es profundo. Cuando uno lee los chistes gramaticales que plantea Wittgenstein son malísimos, ¿sí? Son de la onda, al mozo le dicen traidor porque trae cosas. O, por ejemplo, en el caso de Lewis Carroll, we call him tortoise, o sea, tortuga porque talk to us, porque nos ha enseñado, ¿sí? Y cosas así, que son muy parecidas a lo que nosotros llamamos colmos, creo, ¿sí? Colmos, el colmo el colmo es un paraguas que involucra absurdos semánticos y sintácticos, ¿sí? El colmo de un, no sé, el colmo de una, no sé, de un verdulero es tener un hijo zanahoria, ¿sí? Cosas así, no me acuerdo ahora, ¿sí? El colmo... Santiago, Sí, serían como juegos de palabras, según lo que te entiendo. claro, son puns, se llama, ¿sí? Puns, juegos de palabras, ¿sí? Juegos de palabras que lo que hacen es, cuando se plantean, te iluminan algo de la del término, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando el momento habla sobre Lichtenberg y la mujer le dice, bueno, después del 10 podría el 101. Y él le dice, bueno, sí, si usted quiere, dele nomás. Como diciendo, bueno, sería, pues si uno tomase en serio eso y lo llevase a todo el sistema de los números, sería caótico. Entonces, en general, él está pensando en juegos de palabras o en juegos semánticos, si quiere, ¿sí? Que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, cuál es el... A ver, la mejor formulación quizás de la doble metaforización nietzscheana sea, ¿cuál es el colmo de los colmos? Que un sordo le diga a un ciego, que... ¿La conocen esa? ¿Cómo es? No me lo acuerdo. Que un sordo le diga a un ciego que no ve. Que un mudo le diga a un sordo que el ciego lo está mirando. Ahí está. Bueno, eso es la doble metaforización de Nietzsche. O sea, la doble metaforización de Nietzsche, me parece a mí, la mejor formulación es esa. En realidad, el conocimiento nuestro es un colmo, ¿sí? Son esferas diferentes de sentidos y todo que nosotros estamos tomando por realidad.
¿sí? Entonces, el juego de palabras a veces es, por ejemplo, hay un juego de palabras que él usa mucho entre dice, die, bust y cards, pero es como diciendo, bueno, pero son juegos de palabras que a veces son, o muchos son, que tienen que ver con la cacofonía y muchos otros tienen que ver con la semántica. ¿Sí? ¿Cuál es el colmo de, no sé, no me acuerdo, pero tener un siempre hay muchos de la categoría tener un hijo que se llame tal, o que sea tal cosa, cuando él es una cosa. El colmo de un filósofo sería, no sé, que el colmo de Parménides es que no le guste la nuez, o algo así, o que se le guste la nuez. Ponele, ¿sí? ¿Me sigue o no? Es como si fuese que lo que estoy mostrando con el colmo algún tipo de choque o de contradicción. ¿Sí? Entonces, Wittgenstein en algunos lugares da la posibilidad de que la filosofía se trate con chiste, y la otra es que la filosofía sea en sí mismo un chiste. En esa que le he leído, ¿sí? De las investigaciones, es 111, esa obviamente está hablando de la filosofía, que hay un tratamiento filosófico vía chiste. Pero por ejemplo, en otro lado dice, en filosofía es importante que tales y tales proposiciones no tengan sentido, y también es importante que suenen graciosas. ¿Sí? Como diciendo que sería como hasta gracioso, ¿sí? Y todo el tiempo... Santiago, Dime. discúlpame, ¿qué concepción de chiste estás tomando? ¿Estás centrándote en una idea más bien lingüística, como decían, como juego de palabras? ¿Estás pensando en el efecto gracioso? Porque vos me decís, hay dos mundos, a mí no me hace gracia, por ejemplo, tomando el ejemplo que vos has dado antes. O sea, ¿cuál es la concepción de chiste que estás manejando acá? O sea, la cuestión ligada al juego de palabras sí la veo como más clara. A ver, Ahora, la cuestión del efecto gracioso no lo veo tan claro. supongamos que alguien sale a la calle y lo atropella un auto. Y está chillando. Entonces yo voy y le digo, tranquilo, tu alma está bien. ¿Cómo? Ah, tu alma está bien. Tu alma está bien. Vos has visto el mundo súper inteligible. Y lo importante es eso, todo esto tiene que ver con lo particular, etc. Vos le das todo, lee la República, digamos. O sea, es tragicómico, si quiere decir, pero... Por el contexto. Pero claro, por el contexto sí, pero no. Por eso te digo, no veo lo gracioso. O sea, que yo te diga, por ejemplo, leo no sé, el Tratado sobre el Entendimiento Humano y es un chiste. Si la cuestión está en el enredo de palabras, ahí sí lo veo como más claro. Por el efecto cómico no lo veo tan claro, por eso te preguntaba qué es lo que estás tomando de la noción de chiste. Habría que escribir la filosofía como chiste. Yo no necesariamente soy un buen cómico, pero supongamos que de Hume o de Berkeley, que yo diga, no, lo que pasa es que las cosas no están, sino que las están manteniendo, las está pensando alguien mientras yo no las veo y todo eso, por lo menos, o sea, a ver que yo voy a decir, ¿en serio? O sea, ya, está bien, no es por... Pero digamos, es raro. Y es raro en el sentido de que hace gracia, suena a una justificación última, suena a un colmo, digamos, ¿eh? Porque decimos, bueno, o sea, al fin de cuentas, con tal de no aceptar la materia, llego a decir eso. O sea, es como... O sea, por supuesto, hay gente que no le hace gracia, digamos, pero en sí me parece que uno podría escribir situaciones en las cuales un berkeleyano tendría que hacer algún tipo de importantes concesiones para poder hacer cuenta que su teoría sea cierta. Si hay un accidente, si, no sé, si ve algo nuevo, un berkeleyano, no sé, supongo yo, ¿no? En un strip bar, digamos, ¿no? Por decirte, no sé, que diga que eso no es materia. No sé, estoy pensando, mi imaginación no es mucha, pero
me parece que a casi todos los filósofos los podría, a todo el mundo, pero a los filósofos, sobre todo, y eso hasta Hume lo había visto, de que acá en el pub yo no tengo estas dudas estúpidas. ¿Sí? O sea, yo dudo ahí, en mi escritorio. Ahí soy un escéptico, ahí dudo de todo, pero cuando vengo al pub, por eso les he mandado ese delirio, cuando vengo al pub tomo mi cerveza y estoy bien. Es bastante cómodo, pero no deja de ser un esquizofrénico, a mi modo de ver. ¿Sí? O sea, es como que si fuese que yo me siento, llego hasta el fondo, hasta el último hasta las altas montañas de la razón, y después me voy a comprar un cigarrillo en la esquina, o me voy al bar tal vez y a jugar al billar. Entonces ahí me parece que es donde uno puede encontrar el chiste, más allá de que después lo formule o no. Y la formulación Pero eso, tiene que ser en el sentido de que tiene que tener que ver con lo que dice, bueno, la forma en que lo dice, o sea, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Yo creería que el chiste está ahí entre las cosas, ¿sí? Seba. no, perdón la interrupción. Quería decir, ¿eso sería, digamos, concomitante a la filosofía o es una manera, digamos, de estar criticando cómo se hace filosofía? O sea, estoy pensando en esto de sobre la certeza, que también dice, parece que es la misma idea. Estoy sentado con alguien y dice, yo sé que eso es un árbol, y llega otra persona y yo le digo, no, no estás loco, estamos filosofando. Entonces, no sé si ahí eso lo interpretamos como así se hace filosofía, digamos, tensando las cosas para llegar a verle, no sé, su paradoja, su colmo, o esa es la mala filosofía, digamos, y con eso hay que terminar. Es que lo que yo creo es que lo que tiene que hacer es ubicar y determinar la filosofía, la confusión, y ver los orígenes, de esa confusión, que tienen que ver en la cultura y en la biografía. ¿Entendés? O sea, obviamente que hay gente que me parece que son, muchos solercitos son candidatos natos a rever la relación materna, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, a ver, le andó la teta a Bedecar. Digo, Se entiende el punto. o sea, ya sé que Andrés te va a enojar porque lo estoy haciendo de una forma, digamos, colmática también, exagerada. Pero es para... No me enoja. Lo que pasa, escúchame, lo que trato de entender es lo siguiente. Suponete, porque te digo esto y no sigo así no te interrumpo. Estoy pensando en esta situación, por ejemplo. Vos decís, hay una persona que está accidentada en la calle, está pidiendo auxilio, y de golpe me acerco yo y le digo 2 más 2 es 4. Bueno, sí, también es tragicómico, por la situación que es absurda, pero lo que dije es absolutamente verdadero. Por eso te digo, No, eso no es... trato de pensar lo que No, vos no, decís del chiste desde el lado de la comicidad. Yo por eso te digo, no lo veo tan, pero bueno, a lo mejor yo soy un amargado y no me río de nada. no, yo eso no Pero digo. lo Escuchá, entiendo si desde vos le la vas a decir cuestión 2 del más 2 lenguaje, del enredo lingüístico. Comicidad no lo termino. no, es que no tiene regla, la comicidad. ¿Se cortó? No, Ahí se está cortó. bien. La comicidad no tiene regla. O sea, es un juego que tiene muchísimo juego adentro. No hay un algoritmo para hacer un chiste. No hay ecuación. La cuestión es que te haga reír. No, eso sí, lo que Dos te más quiero dos es decir es cuatro, que si te si yo decía le que digo a alguien que 2 no más se 2 puede es decir. Pero sí que vos decís, si vos le decís, por ejemplo, sí, no sé, te voy a pagar te voy a pagar con el dinero posible, no con el real. ¿Sí? El chiste de Kansi, que le sé. No te voy a pagar con los reales, sino te voy a pagar con los posibles. sí, ponele ahí. No, a mí págame con los reales, de última, después me da la propina con los posibles. Estoy pensando, estoy trabajando en esto, no me... Claro, pero a ver, te digo esto y no sigo. Creo que lo que puede hacer absurda o cómica la situación es el contexto en el que estás diciendo las cosas. No sé si la aseveración en sí, o sea, a mí esto de que el relato filosófico es un gran chiste,
Bueno, no sé, por el lado de la comicidad no lo veo, No es un pero, gran o sea, chiste. entiendo las situaciones que vos planteas, pero lo que me parece que son absurdas es por el contexto que estás planteando, no, No, no por el contenido del relato en sí, pero bueno. no es un gran chiste, son un montón de chistes que tienen que ser formulados. No es, Claro, no es que yo me leo bueno, suma teológica y me divierto, sino que yo podría encontrar dentro de la hermenéutica posible colmos, digamos, ¿no? Chistes, exageraciones que no decía, ah, no, ¿sí? ¿A dónde? No me digas otro, ¿sí? O nos juntemos esta noche los realistas con los idealistas, pero ¿a qué hora te vas vos? ¿Sí? O sea, me parece que tiene que ver con los choques que tienen que ver con la vida cotidiana, que muestran que las palabras que estoy usando yo no son parte del flujo cotidiano. O sea, y entonces como están muertas, digamos, son lo que estoy haciendo una especie de, digamos, de tanato semántica o de tanato, ¿sí? Estoy usando las palabras muertas o las estoy matando o las estoy sacando de la fuente. Entonces, en ese sentido, va a quedar gracioso cuando las vuelva al agua, si creen que he cazado un tiburón, ¿sí? Y me parece que en general los filósofos creen que han cazado tiburones. Ningún filósofo caza mojarita, ningún filósofo caza carayo. Todos agarran ballenas, tiburones, la universalizabilidad. Nunca agarran cosas chicas, en general. ¿Sí? Entonces, supongamos la escena de Smoke, ¿sí? Están hablando, quizás cuentan cosas, quizás cuentan colmos, quizás cuentan... Bueno, eso vale, ¿sí? Sí, tiene un valor enorme. Y también es epistémico, si querés, porque te das cuenta de ciertos límites a través de eso, ¿sí? Y que no digo que sean eh, eh, absolutos, pueden ir corriendo históricamente, ¿sí? No nos reiríamos ahora de lo que reía Platón, no sé si se reía Platón, ¿sí? Demócrito se reía y Platón no lo nombró nunca, porque odiaba la risa. ¿Está bien eso? No. Demócrito nunca nombra a Platón, a Demócrito, siendo el peor enemigo, porque era jodón. Lo sé de seguro, ¿no? Los otros también lo sé seguro, pero... Bien. Entremos un poco en la idea de los colmos para que le demos sustancia a Andrés para que me critique. Perdón, yo tengo otra pregunta relacionado con lo que están diciendo. Vos hace un rato cuando hablabas de lo que decía Wittgenstein, de el libro, de que el libro de la filosofía podría ser solo de chistes, algo así. Ajá. Cuando hablabas de este libro de la filosofía que podría ser solo de chistes, esta idea de Wittgenstein. Se podría Y vos decías que, sí, y vos decías que hay como dos opciones. Una era que la filosofía, o sea, la filosofía tradicional es un chiste, y O sea, otra opción puede era ser como chiste, sí. que el análisis de eso podría ser como desde una perspectiva del chiste, algo así, no me quedó muy claro. Estas dos opciones son para vos, o sea, dos posibles interpretaciones de esta frase de Wittgenstein, la cual una es correcta y la otra no, o vos estás tomando a las dos como posibles interpretaciones que están porque has nombrado un fragmento en el cual habla del chiste gramatical como que da pie a uno de estos sentidos, después has nombrado creo que otro fragmento en el cual se da pie a otro. No me queda muy claro si estas dos claves interpretativas son, las dos están operando, o si una de estas dos es la correcta de alguna manera, o la que vos tomás como lo que él ha querido decir, ¿no? Eso no me ha quedado muy claro. Yo creo que las dos. Pero sí, por un lado habla del chiste gramatical como metodología para mostrar la profundidad, entre comillas, la profundidad de los problemas, que en realidad no es profundo, sino un sentimiento de profundidad que se muestra güero, digamos. Y por otro lado, me parece que pensar, por ejemplo, en los experimentos gramaticales, cuando dice, por ejemplo, de que mi perro está ahí, me está esperando, pero está ansioso de que dentro de 2 semanas cobre mi sueldo. O sea, en el sentido de que, como si llevase al colmo la idea de que si pienso en los animales. O si mi mano de la introspección es como
corroborarlo con la introspección es como comprar el diario 2 veces, el mismo diario, para ver si es verdad. ¿Sí? O 3 veces, o 5 veces. Bueno, comprar 10 veces el mismo diario no es. Entonces lo que me parece que es lo que está generando muchas veces es que además una cuestión hasta pedagógica, ¿no? En esa pedagogía se van mostrando estas singularidades que tienen mucho que ver con habilidades me parece, de vida y todo, para presentar el problema así. No creo que cualquiera pueda hacerlo, yo no, ¿sí? Pero tendría que tener tenés que tener como mucho humor y al mismo tiempo respetarlo al autor en un sentido. Por ejemplo, te vas a reír del autor, o lo vas a presentar como cómico. Pero hay una idea de, sin ser, digamos, pues vos te diría, bueno, pero el que hace chistes es más soberbio que el otro. Bueno, no, porque en principio la idea es identificarlo mediante chiste y después fijarse qué es lo que hay ahí, por qué se ha generado eso. ¿Sí? A ver, yo le muestro un caso de los colmos que había escrito, que le he mandado, solamente para molestarlo. ¿Sí? Bien, ¿sí? ¿Se lee ahí? Bueno, sí, acá están algunos fragmentos acá de Wittgenstein, ¿sí? Bueno, es muy lindo, son todos del Big TypeScript, si lo conocen ustedes, yo lo tengo. Sobre la idea de que la filosofía tiene una función de exageración y que es muy difícil no exagerar en filosofía, como si que en filosofía agarramos, o sea, como que ponemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y nos vamos, ¿sí? ¿Alguien puede leer esto? ¿Se va? No sé. ¿Augusto? ¿Qué parte querés que lea, Gallego? La de las expresiones de la cultura, ¿no? Sí, expresiones de la estructura, ¿no? La cultura. Sí, sí. Bueno, lo leo, si me escuchan bien. Es un chiste, claro. Dale. Las expresiones de la estructura, el colmo de tal, no son fácilmente traducibles, porque configuran una inteligencia burlona de nuestra forma de hablar. La etimología de colmo es congruente en su diversidad, conteniendo dos sutiles acepciones. Alude a montón, cumulus, y en tal caso su definición principal es porción de materia pastosa o árida que sobresale del vaso que la contiene, y a paja de centeno, culmus, que remite a los techos de paja, en algún momento la regla de las casas del pueblo. Ahora bien, el ingenio popular ha tomado la pasta y la paja para construir una expresión que es una suerte de reducción al absurdo, una forma de hablar que impone una tensión imposible e insoportable, como bien dice el diccionario Reverso, que justamente tiene como rigor el calmar la ansiedad de extranjeros ante perplejidades de los idiomas extraños. Esa era la cita, me parece que lo hemos perdido a Santiago ahí un poquito, pero creo que todos la están viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé si... Sí. ¿Dónde va? ¿Quería que siga o no? Sí, léelo a todo el coso este, son 3 párrafos más. Sí, sí, bien. Los que ya sabemos de colmos, los especialistas son sin duda los niños, comprendemos que no hay reglas precisas para su manufactura, que carecen de algoritmo. Ninguna computadora puede generar buenos colmos, por más información que contenga. Un caso prodigio de hombre grande que conjuga la capacidad de asociación de lo múltiple con la agudeza de unas lecturas infinitas es Jorge Luis Borges, por tanto uno de los más geniales constructores de colmos. En De alguien a nadie, Borges llama magnificación hasta la nada a la teología negativa de Juan Escoto, pero inmediatamente señala que está presente en todas las culturas. Si leemos bien la ironía, se trata de una patología presente en toda inflamación ontológica. A la intoxicación metafísica se la trata con una suerte de homeopatía. En el mismo escrito da un ejemplo prístino. Le imputa esa sed suicida de totalidad a aquel rey del Indostán que renuncia al poder y sale a pedir limosna en las calles. Desde ahora no tengo reino o mi reino es ilimitado. Desde ahora no me pertenece mi cuerpo o me pertenece toda la tierra. ¿Sigo? Se habrá notado que magnificar hasta la nada es una de las formas típicas del colmo.
podemos ir más allá del ensayo de alguien a nadie y sostener que la figura del colmo, supongo, no se limita a ese escrito, sino que es una clave de lectura posible de la obra borgiana. No tiene que ser la única ni servir para la totalidad de lo escrito por el fundador mítico. Puede, sin embargo, servir para darle una forma humana a las sutiles paradojas de este monstruo de la pluma. A fin de cuentas, ¿cuál es el colmo de un laberinto? Que no tenga paredes. El de la biblioteca, que atesore todas las combinaciones posibles de signos. El de la historia, que pretenda narrar todas las posibilidades del mundo. El de la identidad, que todos seamos todos alguna vez. El de la memoria, que no logre distinguirse de la vivencia singular. La filosofía es una fábrica de colmos. Colmo de la duda, colmo de la confianza, etc. Es una trampa lingüística que produce grandilocuencias totalizantes a la vez que da herramientas para entenderlas y reírse de ellas o llorar. Bueno, ese el texto específicamente lo he escrito pensando en Borges, obviamente, ¿sí? Pero porque además lo explicita Borges al sistema de magnificar hasta la nada. Y justo era una disputa que tenía con la Bulayo, de que el Bulayo decía que era filósofo, cosas así. Ahora, ¿cómo? Tengo algo para decir en relación al colmo de la duda. Me parece que puede ser muy iluminador pensar en la distinción de Peirce entre duda de papel y la duda genuina. Sí, porque Peirce dice que la duda cartesiana, el dudar de escritorio o el dudar como simplemente un juego lingüístico, no tiene peso. Al contrario, la duda genuina es aquella que tiene razones y que se ubica en un contexto, o sea, está relacionado con una justificación y con la búsqueda justamente de la verdad. En ese sentido, me parece que le quita peso a esta idea de que el colmo es una esfera de sentido que tomamos, vos dijiste recién, una esfera de sentidos que tomamos por realidad, como si fuera un capricho o una cuestión de decisión o de gusto del filósofo. Yo no sé si había dicho eso, pero estoy de acuerdo con vos, creo. Ahora, a ver. Pensá en la duda del corazón y la duda de la razón, ¿verdad? Que un poco lo que está diciendo vos, ¿verdad? Que no dudes. Sí, que la duda requiere justificación. La duda genuina requiere justificación y que inserte en un contexto que le da razón, que le da sustento. Tenemos entonces la cuestión de la filosofía llena de colmos, de chistes, etcétera, de exageraciones, que pueden ser escritas o reescritas de manera que causen risa y por lo tanto esa sea una especie de test, ¿sí? Por otro lado puede ser que yo tenga chistes gramaticales que sean una metodología para mostrar que la filosofía no dice nada, y un tercero, que por ahí quizás lo has avisorado vos, que es que a mi modo de ver, la filosofía o los filósofos, cuando asumen la idea de filósofo, han visto, yo lo voy a plantear en varios lados, pero han visto eso en los desfiles de Pret-à-Porter, ¿sí? de la alta costura en Francia, en París, qué sé yo. Cuando uno ve a esa gente en la pasarela, dice, ¿quién mierda se va a vestir así? ¿Han visto o no? Tienen unos sombreros así, uno así, ¿sí? Nadie se pone... ¿Ah? No, nadie se pone eso porque son coherentes y extravagantes. ¿Me siguen o no? ¿Me van siguiendo o no? Entonces, yo creo que el filósofo también tiene que exagerar porque está en un prêt-à-porter que se está siguiendo a sí mismo, ¿verdad? Está cosiendo. Después de eso, a la calle va a llegar el ángulo de la manijita de la cartera. ¿Me entienden o no? Eso va a ser lo que va a ser tendencia de Gucci. O el aro más grande que el otro. Pero si uno lo ve un monstruo, ¿no? Ve un monstruo ahí que dice, ¿qué mierda se pone? Bueno, también la filosofía, tercer colmo, es que tiene que, en su afán de llevar a las últimas consecuencias las ideas, ¿sí?
genera, ¿sí? A ver, con todo cariño, Frege podría ser un prêt-à-porter con el tercer mundo, entonces fue al carajo, con toda la inteligencia del mundo, ha hecho una cosa bellísima. No creo que nadie se ponga, Andrés, el tercer mundo y todo. Se van a poner una idea, una intuición de tal lugar, una idea sobre un artículo, ¿sí o no? Me parece que también tiene, si le doy mi tercera colmación, ¿sí? Tiene que ver con que la exageración de la filosofía es parte de la filosofía, y por eso además también es más fácil pillarlo a los filósofos, ¿sí? Porque están como en la pasarela, vos lo ves en la calle al filósofo, ustedes lo ven a los alumnos de filosofía, perdón la expresión, y se ríen, digamos, en el buen sentido, ¿no? Porque están transformados, y tienen razón con lo que tienen, pero están transformados. Está bien o mal, están alienados, no, digamos, están dentro de otro tipo de, al entrar en una lógica, ¿sí? Incluso uno mismo, qué sé yo, con la chivita, no sé, cualquiera puede hacer eso. Digo, y también sería un colmo, a ver, un filósofo que sea bueno, como sé yo, un padre de familia, y de repente de 10 a 18 duda del mundo y escribe sobre la nube de Plotino. ¿Me sigue o no? Es como si fuese que me parece que hay un colmo praxeológico, práctico ahí, ¿sí? Entonces, yo sí creo que es una clave muy tonta, no se me ocurre otra, es una clave muy tonta para pensar esta cuestión de la exageración. Moritz Lazarovich decía que un amigo de él, que había escrito 3 papers, le decía, mirá si hubiese Nobel de Filosofía. Entonces Lazarovich le dice, ¿por qué? Yo te aseguro que estaba ahí. O sea, pero lo decía en serio, dice, o sea, es como una cosa muy interesante, también la psiquis nuestra, ¿sí? O, bueno, no sé si le parece interesante nuestra psiquis, pero digo que también es importante, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la relación entre director y becario en el contexto de la filosofía, los problemas que tenemos, menos con Sebastián, yo y con Augusto, pero lo difícil que es. Y más en filosofía, porque en otros casos hay mucho más clara, digamos, incluso en otros lugares, pero acá no, acá es como muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos algunas ideas que me parece que tienen que ser transformadas respecto a lo que es la filosofía y a lo que somos nosotros, ¿sí? Ideas exageradas, ¿no? No sé si me van siguiendo ustedes. ¿Me siguen? Santiago, Dime. dos preguntas me gustaría hacerte. A ver, la primera es si esta idea que vos tenés de que la filosofía se expresa a través de colmos, vale para todo filósofo, en todo momento, en todo lugar, vale para Berkeley, para Platón, para Aristóteles, para Kant, para absolutamente todo. Y la segunda pregunta que me gustaría hacer, la respuesta que me vas a dar de eso la intuyo, pero igual te la hago. Y sí me gustaría también preguntar... Exagerada, o de estos rasgos de la filosofía que en realidad no quedarse, digamos, no se quedaría solo en la superficie, por decirlo de algo, pensando en la cita esa de Wittgenstein de la profundidad. Claro. No sé cómo lo ves vos. Pasa que ahí hay un uso casi técnico, porque la profundidad es una especie de ironía. Porque si yo tengo la profundidad del chiste es cero. Es justamente mostrar que las palabras no significan nada. Es forma, digamos, así como el Tractatus trata de marcar lo decible de lo indecible. Sí. El chiste es una forma de decir lo indecible, y que cuando explota lo decible ahí en ese chiste, me muestra límites. ¿Sí? Sí. Un poco, pero tenés razón también en esto, mirá, un chiste puede ser algo muy fuerte también, ¿sí? En el sentido del chiste gramatical también, ¿sí? Porque te puede mostrar cómo ciertas categorías están mal usadas. Por ejemplo, me acuerdo que Tomás Moro Simpson, decía, en ese librito que es muy lindo y muy feo, no sé cómo llamarlo, el Dios, el Mamboretá, ¿lo conocen, no? Bueno, yo lo tengo. Bueno.
Dios, la mosca y el mamboretá, creo que se llama. Bueno, y en una de esas tiene un chiste que dice, él sale de Sadaf y viene uno y le dice, soy un manicero y los maniceros estamos desapareciendo. Entonces estoy por desaparecer. Entonces el de Sadaf le dice, tranquilo, una cosa es la clase y otra cosa es el individuo. Que la clase tienda a desaparecer no significa que el individuo tienda a desaparecer. Acto seguido, desaparece. Bueno, es eso. Pero la idea es que sería una explicación, si querés, ¿sí?, de un chiste que podría querer disolver una confusión, pero que al mismo tiempo lo deja mal parado al que cree que tiene la teoría. Sí. Ahora, no es que no hemos sacado nada de eso, yo aprendí un montón de eso, siempre la ando nombrando a ese caso, y me sirve mucho para explicar, y también para explicar que, bueno, por ahí es una opción, es una situación, es una de nuestras teorías, digamos, y no puede no ser la única, capaz que está desapareciendo, ¿sí? Entonces, me parece que Wittgenstein, en ese sentido, para que yo pueda tener un chiste de estas características, ¿sí?, Sí. tengo que tener una visión del lenguaje que no sea mecánica. Y por eso es que la otra parte del trabajo, así que la pasamos rápido, era contra la visión esa del lenguaje, porque en esa visión del lenguaje no hay chiste. Y lo más gracioso es que Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver, lo que hace es mofarse de esa visión del lenguaje, de un lenguaje sin sujeto y sin comunidad. ¿Sí? Entonces, a ver, yo si lo tengo acá, le voy a decir, no, la puta, ¿sí? No, esto no es la puta. Bueno, aguántame que tengo un pequeño problema de... Entonces, ven que tengo todo escrito, pero mal. Pero, ustedes saben que yo ya les había dicho que Jonathan Swift es para mí ha sido como un aliado muy interesante de encontrar de Wittgenstein, ¿sí? Porque tiene varias cosas parecidas, y una de ellas es la oposición a una idea, digamos, de un lenguaje como te digo, sin sujeto y sin contexto. ¿Sí? Y eso lo plantea él en uno de los viajes de Gulliver, muy cortito, tranquilo. ¿Sí? Lo plantea en el tercer viaje de Gulliver. ¿Se acuerdan que Gulliver viaja ¿se acuerdan que el primer viaje? ¿El primero? Sí. ¿Y no es a Lilliput? El primero a Lilliput, que son todos, ¿se acuerdan ustedes que son todos enanos? Bueno, Todos pequeñitos. Ahí en los enanos, muy gracioso, porque los enanos estos, después yo les mando un artículo si quieren, los enanos esos que hay ahí son la corte inglesa. De hecho, hay muchos nombres que aparecen ahhay. Y hay una disputa entre Lilliput y Brodinahan sobre dónde hay que romper el huevo. Si romper el huevo arriba o abajo. Y hay peleas tremendas. Así que es la pelea de las rosas. Ahora, después va a una isla de gigantes. En la isla de gigantes, ¿sí?, lo maltratan a él, ¿sí?, lo tratan de menor. Y después, en lo que sería el tercer viaje, ¿sí?, se va a la puta. Lilliput, la puta, ¿sí? Pero en realidad sí hablaba de la puta en el sentido malo, porque había escrito ahí al costado del libro, la puta es aquella que te deja sin dinero. Y un poco la puta sería Inglaterra, tiene una muy mala relación, por supuesto, con Inglaterra, ¿sí?
¿Están viendo ahí ustedes o no? Ah, Todavía no se ve nada. No se ve. bueno, no importa. ¿Dónde estás? Mira vos, la puta justo no sé. Acá. Ahí. Bueno, les leo, ¿sí? De la puta. ¿Eso ven ustedes ahora o no? ¿Mi mail? Sí, se ve. Sí, sí se ve, Santiago. Sí. Para que leamos de una más. Bueno, ¿sí? ¿Qué pasa en la puta? En la puta tenemos el tercer viaje de Gulliver. ¿Y qué pasa en la puta? La puta es como una isla flotante que está por encima del continente. La isla flotante esa es una isla de genios, sabios, filósofos, que son unos inútiles para todo, menos para los cálculos. ¿Sí? Son grandes calculadores, etc. Pero tienen tienen muy baja capacidad social. Y son tan volados ellos que necesitan que haya gente que los ayude, que les pegue para que no se dejen llevar por los pensamientos. Entonces tienen una especie de cachiporreadores, ¿sí? Que lo que hacen es, cuando alguien se está muy volado, está pensando en el ser y qué sé yo, viene, ¡pum!, le pegan para que se despierte. No sé si esa no es mala, digamos. Pero es lo que le pasaba a Newton. Newton hacía eso. Newton necesitaba a alguien que lo traiga, tenía alguien que lo cachiporreaba para traerlo de vuelta. Ahora, Newton no era... Perdón la interrupción. Es un poco la inversión, capaz que estoy ridiculizando mucho, pero socrática, ¿verdad? Su aguijón era, preocúpense de lo esencial. Acá es al revés. El cachiporreo para que deje... O estoy interpretando... Claro, pero sería, dedícate a lo esencial y no a la boludez, sería así, no te... Bueno, el tema está en que cuando lo ven a él, imagínense en una isla flotante, o sea, no tocan el piso, pero desde arriba le tapan el suelo a los de abajo, y entonces así son muy malvados. Ahora, la cuestión más interesante está en que, bueno, primero ellos le quieren hacer un traje a Gulliver y no le pueden hacer porque son malísimos para tomar medidas. O sea, saben las medidas del sol y todo, pero no le pueden tomar las medidas del traje de él. Y las mujeres se les van. Cada vez que paran, porque ellos tienen como unos lugares abajo, se les van las mujeres con otros. Eso, digamos, es como que... Entonces eso también los enfurece mucho. Y hay, digamos, ¿sí? En algún momento bajan al continente, donde ellos tienen una especie de sucursal, y van a una academia de filosofía. En la academia de filosofía están haciendo varios experimentos, son muy graciosos los experimentos que están haciendo, si los quieren ver, y son además escatológicos, muchos de ellos, ¿sí? Ahora, lo que Gulliver ve, y que creo que es lo que, porque la crítica a la cual tenemos que ver, y yo lo que quiero que vean es que es una crítica graciosa, o de colmo de lo que sería una lengua como la de Leibniz, porque eso es lo que está pensando él. ¿Qué pasa si una lengua como la de Leibniz funciona? Él es un filósofo y él es escritor, ¿sí? Leibniz es un matemático y un filósofo. Si la idea de la característica universal, y digamos, ¿sí?, de la idea de un mensaje, de un lenguaje perfecto, funciona, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que están haciendo en la Academia de Lagado, que es la academia donde estudian, ¿sí? Yo he elegido 3 experimentos, ¿sí? Primero, como ellos querían evitar toda ambigüedad, ¿sí?, lo que han hecho ha sido tratar de evitar los nombres y los intermediarios. Entonces, ¿qué han dicho? Siendo las palabras simplemente los nombres de las cosas, sería más conveniente que cada uno llevase consigo todas las cosas de que fuese necesario hablar para el asunto especial sobre el que había que discurrir. Los más sabios y los más eruditos se adhirieron a un nuevo método de expresarse por medio de cosas. O sea, si yo quería hablar de algo con Ana, llevaba aquello de lo que quería hablar. Y ella, ¿sí? Lo que presentaba como un inconveniente que cuando un hombre se ocupa de muchas cosas,
¿sí? Se ve obligado a llevar en su mochila muchísimas cosas. Y entonces necesitaba 1 o 2 o 3 criados robustos que los asistan. Yo he visto muchas veces a 2 de estos sabios, casi abrumados por el peso de los fardos, ¿sí? Encontrarse en la calle, echar la carga a tierra, abrir las mochilas y conversar durante 1 hora, después meter los utensilios y ayudarse a resumir la carga y despedirse. Para mí, esa idea, que es la idea vigesteniana de que no hay que confundir el nombre con el portador, ¿sí? Está dicha de una manera mucho mejor acá, ¿sí? Otro experimento, un poco más cruel, ¿sí? Ustedes saben que Wittgenstein hablaba de la tendencia de que creemos que hemos tragado el significado de una palabra y después la repetimos, como diciendo que no hay variación en el uso respecto al significado, ¿sí? Bien, en el caso en la escuela de matemáticas de esta academia de Lagado, dice Swift, el maestro enseñaba a los discípulos por un método que nunca hubiésemos imaginado en Europa. Se escribía la proposición y la demostración en una oblea delgada compuesta por un colorante cefálico, ¿sí? El estudiante se tenía que tragar eso en ayunas y no tomar nada durante los 3 días siguientes y solamente comer pan y agua. Cuando se digería la oblea, el colorante subía al cerebro y llevaba la proposición. El éxito no ha respondido aún a lo que se esperaba, en parte por error en la composición o en la dosis, y en parte por la perversidad de los muchachos, a quienes resultaban nauseabundas las bolitas y que generalmente las disimulaban y las disparaban en cuanto podían, y tampoco ha podido persuadirse hasta de que practiquen la larga abstinencia que requiere la prescripción. ¿Sí? O sea, ahí tienen, o habría, ¿sí? Por lo menos 2 estudios, digamos, ¿sí? De la Universidad de la UNT digamos, de Lagado, donde hacían experimentos respecto a qué? Al lenguaje. Y un tercer experimento que yo les cuento ya. Habían descubierto la máquina de decir todo. ¿Cómo era la máquina de decir todo? Habían puesto todos los números, todas las letras en tablillas, digamos, ¿sí? Entonces lo que hacían era mezclarlas, digamos, iban surgiendo las letras, y había alguien que decía, acá hay una palabra, acá hay una palabra, y después juntaban todo eso y se fijaban qué es lo que decía. ¿Quién era la máquina? El que interpretaba. O sea, la máquina lo único que hacía era, hablando de experimento mental, lo único que hacía la máquina era generar aleatoriamente, digamos, ¿sí? Con tablitas, con combinaciones de palabras. Entonces, lo que hacían ellos, anotaban en un banco y se fijaban cuando había una palabra y cuando no, y a esas las anotaban en otro cuaderno hasta que llegaban a un discurso. ¿Quién hacía el discurso ese? Obviamente el que interpretaba. ¿Sí? Yo creo que esos 3 experimentos, que son como 3 colmos del lenguaje entendido como una ecuación, el lenguaje entendido como una mera combinación de signos. ¿Sí? Esos 3 lenguajes, en los cuales no cabría ninguna de las cosas que ha hecho él, que son los colmos, porque no habría doble interpretación, todo lo que se está buscando es la adquisición de un conocimiento, ¿sí? De un conocimiento para siempre, mezclando y uniendo lo orgánico con lo semiótico, si quieren, ¿sí? De una forma brutal, ¿sí? Así comer las obleas. ¿Qué quiero decir con eso? Que me parece que la idea de la filosofía como colmo, ¿sí? Está siempre en este tipo de literatura. Si quieren, después pueden leer Tristram Shandy, que también es muy lindo, de Stern, de Lawrence Stern, muy, muy divertida. También hay, bueno, yo creo que casi todos ellos, bueno, Lewis Carroll, ¿sí? Se puede perfectamente leer y no deja de ser esto. ¿Sí? Lichtenberg se puede leer desde esta perspectiva, ¿sí?
Es decir, yo creo que hay una tradición jocosa, si quieren, que Borges también creo yo, se puede leer ahí, hay una tradición jocosa, no creo que Borges haya sido un filósofo, pero sí puede haber mostrado, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con esas estructuras de magnificación hasta la nada, cierta tradición jocosa que me parece valiosa, porque muestra para mí esta triple cuestión, que la filosofía tiene en sí mismo un cúmulo, valga de colmo, recuerden la doble, ¿no? Está hablando de barro y está hablando de paja, ¿sí? No quiero abundar ahí. Segundo, la filosofía tiene la posibilidad de generar, ¿sí? Chistes, bromas, colmo, para mostrar, ¿sí? Que ciertas tesis son ridículas, como el ejemplo que les he dado me parece, de Swift, ¿sí? Del tercer viaje de Swift. Y tercero, que la filosofía tiene una tendencia a exagerar por una dinámica propia, y que eso se podría ver, como le digo yo, como prêt-à-porter, ¿sí? Que la filosofía no deja de tener ciertas pretensiones de totalidad y de coherencia, que están bien, que eso implica que nadie se va a poner el traje del filósofo completo. Se puede poner una manga, un collar, un detalle, ¿sí? Eso es lo que va a pasar a la calle. Ahora también hay que ver qué es lo que toma el filósofo de la calle. O el filósofo se olvida de que el filósofo que está tomando cosas de la calle y está queriendo generar un lenguaje extraño, etc. Y la gente toma ciertas ideas de ese lenguaje. No, lo que la gente toma de la filosofía, me parece, son ideas que a la gente le sirven. Y para entender eso y para entender aquellas cuestiones que tienen que ver con las trampas y las razones de los malos entendidos que se pueden, digamos, vislumbrar a través de los colmos, se necesita complementar la idea de análisis gramatical, que no es la idea esta de un algoritmo ni una ecuación para decir esto sí, esto no, no es un análisis bioquímico, es gramatical, ¿sí? Se necesita complementarla con las ideas de, creo yo, de represión y alienación. O sea, que la idea por ejemplo, del sueño diurno, la idea de cumplir fantasías, ¿sí? Esa idea freudiana, ¿sí? Es muy interesante y muy importante en filosofía. Que la idea de alienación, la idea de entender, de dividir mente, cuerpo, que tiene sus orígenes en cuestiones sociales muy concretas, también me parece muy, muy necesario. Ese sería. Santiago, tengo un comentario. Me he quedado pensando un poco en la función de exageración que tiene la filosofía. La pienso potenciada a esa función y la veo tal vez sustancializada en la figura, por supuesto estereotipada, del académico, del investigador académico, que se especializa tanto hasta tal punto que después me da la impresión que termina hablando consigo mismo y que nadie más puede entenderlo. No sé si realmente tiene algún valor, porque termina generando una filosofía de élite, una filosofía de un grupo reducido y sin ningún otro tipo de repercusión, hasta tal punto, no sé si termina siendo un capricho, una cuestión de gusto, porque hasta llevan las ideas hasta sus últimas consecuencias que tan solo que ellos pueden entenderlas. Y sucede y he visto en muchos lugares que solo los ponentes en algunos congresos, solo ellos se entienden y nadie más puede hacer algún aporte, no le veo repercusión, temas de mucha especialización, de mucha especificidad. Bueno, lo he visto en congresos, por eso lo cuento a propósito. Bueno, sobre todo en el Congreso de Filosofía Analítica de Valencia. Ahí está lo de alienarlo, digamos, si quieres, ¿sí? Alienarse es justamente enajenarse, volverse otro y perderse, ¿sí? Las inquietudes por las cuales uno empieza la filosofía, digamos, no tienen por qué ser las mismas al último. Pero el tema es que yo podría hacer un grupo que se llame los antifilósofos y después un congreso, pedir un subsidio en el CONICET, ¿sí? O sea, la locura institucional, ¿sí? Tiene que ver con todo esto. Y hay una cosa que en Alemania le llaman, ¿verdad, en inglés? Fachidiot. El Fachidiot es
el caballo sodero, ¿verdad? Lo ubican, el caballo sodero que solamente ve hacia un lado. Bueno, hay faj idiot, y una cosa es ser especialista en pie y otra cosa es ser especialista en el capítulo 5 de, no sé, del entendimiento humano versión inglesa. Ahora, yo creo que los filósofos no académicos que pueden no estar siendo tan alienados son igualmente, los que yo conozco son peores porque son no académicos en el sentido de que han sido determinados por no ser académicos, y eso me ha resultado también chocante porque tienen una idea que vendría a ser tan dogmática como la academia respecto a la no academia, y entonces eso no me garantiza, el hecho de que entrar a la academia no me garantiza la alienación, pero sí me da muchas chances, pero no necesariamente, ¿no? Me parece que hay algo, estoy pensando en cada loco que anda dando vuelta que ni siquiera se ha recibido y que tiene, digamos, sí, la idea del premio Nobel. Santiago, te hago una pregunta. Esta, a ver si la puedo formular con claridad. Esta idea del análisis, digamos, de poder mostrar de alguna manera las exageraciones, los colmos, es decir, mostrar esto en lo que cae la filosofía, si se quiere, o caen los filósofos, ¿no? Sería, por llamarlo de alguna manera, la auténtica filosofía sería como un método, un camino a seguir, o un test, si se quiere, que uno tendría que aplicar permanentemente para ver si no se cae en la exageración, en la grandilocuencia, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que de alguna manera, vos decís, bueno, Wittgenstein está mostrando eso, digamos, presentando eso. Estaría como presentando la auténtica filosofía, el modo de hacer filosofía, un método para no caer en lo otro. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Se entiende lo que quiero contar? Sí, claro. Pero bueno, Wittgenstein tiene en un momento en un diario dice: mi trabajo ha pasado de la esencia de la proposición a la esencia del mundo. ¿Quién se puede sentir así, no? O sea, yo lo envidio. O sea, pensar que alguien realmente cree o ha creído que su trabajo lógico, semántico, pasó, ¿sí?, a la esencia, dice, the nature of all being, ¿no? Así que esa sensación debe ser un orgasmo, ¿sí? Ahora, será bueno o mal, bueno, yo también, pues, está bueno, digamos, ojalá la tenga yo, a esa sensación, digamos, en el sentido intelectual. Pero así va a ser el tamaño de la desilusión, ¿sí? Y así ha sido el tamaño de su desilusión. Entonces, me parece que hay que tener un cachiporreador, ¿sí? No significa eso que me voy a burlar, porque yo, para entender la filosofía, para hacer un chiste, digamos, tengo que conocerla muy bien y pegarle en el lugar donde corresponde, ¿sí? Para que el cachiporrazo ese funcione. Y entonces el otro cachiporreado podrá tener alguna... Sí, o sea, es un proceso. La filosofía, si uno la entiende como confusión lingüística, va a ser eterna porque hay lenguaje. Siempre va a haber lenguaje y siempre va a haber sujeto y siempre va a haber comunidad. Yo no creo que vayamos a tener un lenguaje perfecto en una sociedad de mierda tampoco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen o no? O sea, o con esta subjetividad que tenemos, nuestra subjetividad, si uno la piensa a la subjetividad como libertad, está caída menos, ¿sí? Piensen ustedes en el fenómeno que hablaba Giddens y todo, consultar con la almohada. Yo durante el día hago cosas en las cuales me arrepiento, pero llega un momento de la noche que me siento y digo, habré hecho bien, pero cada vez menos, ¿sí? O sea, cada vez menos se da, no, cada vez menos cosas buenas, pero cada vez menos se da la posibilidad de la reflexión.
del cigarrillo ese. ¿Sí? El cigarrillo es que no importa cuánto pese, sino en cuanto me da a mi vida una vida reflexiva, digamos, reflexionada, examinada, ¿sí? Si quieren la palabra socrática. Entonces, en la medida en que yo tenga eso, yo tengo que tener, sí, obviamente yo pienso que hay que tener, y tampoco creo que un burlista no deja de ser un colmo, ¿sí? No tiene que ser un burlista un colmo, tiene que valerse de eso, ¿sí? Para utilizarlo, ¿sí? En la medida en que pueda tener un efecto, no para burlarse, porque si no caigo en Diógenes, ¿sí? Creo. No sé quién quiere preguntar. Creo que varias personas querían preguntar, no sé qué orden le podemos dar. Bueno. Andrés. Sebastián y Andrés, los dos habían pedido. Bueno, Andrés está silenciado completamente. Dice que Yo vos, entiendo por sus señas que voy yo y después él. No, claro. Decía que Sebastián pidió primero, por eso. Ok. Claro, tenía que ver ahí el como acto de habla. Ahora ya con el silencio me debería haber entendido. Son varias preguntas. Yo creo que puedo hacer todas juntas como para que vos me dé una respuesta o diga algo al respecto y no demorarnos tanto, digamos. Y obviamente tiene que ver con estas cosas que se venían hablando de la utilidad o cuál es el resto, digamos, de la filosofía, el peso del humo, digamos, ¿verdad? En el caso de la práctica filosófica. Pues si yo no he entendido mal, un poco la perspectiva sería que los filósofos nos dedicamos, o los filósofos se dedican a una práctica que implica salirse de la práctica. Entonces, ¿para qué? Digamos, ¿cuál sería? O sea, uno le puede decir a otras profesiones, burlándose, no sé, a los médicos matasanos, ¿verdad? Pero los médicos sí curan, o sea, o el Chapulín Colorado, como estaba Augusto recién, esta cuestión de, bueno, finalmente, o sea, la filosofía es más parecida a un médico, que decimos que es un matasano, pero si hace algo, hay un peso de su humo, al fumar, ¿no?, ese cigarrillo, o es más parecido al Chapulín Colorado, que es una burla, digamos, al superhéroe que aparece en el momento oportuno y todo, pero al final nos terminamos riendo, digamos, no es que resuelve la situación, sino que la lleva al absurdo y punto, y queda ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es a uno, digamos, son tres, un poco cuál es el valor finalmente de practicar algo que implica salirse de la práctica. O sea, si es que podemos mirar desde arriba y entonces miramos mejor, es esta reflexión con la almohada, digamos, cuál es la cuestión. Por otro lado, esta es, digamos, creo que la que más me interesa. Vos, en el trabajo ahí de Laputas, decías que, hablando del valor de la incomodidad, lo he señalado acá, decís exactamente esto, y me gustaría si podés decir algo más al respecto. Esta dificultad para escribir con franqueza cuando uno es el objeto, hablar de sí mismo, ¿sí?, también se presenta en el acto de leer e interpretar un texto cuando es un escrito que trastorna nuestras creencias y mitos identitarios. O sea, obviamente está relacionado con esto que decías recién de la represión, etcétera, pero no sé si lo puedes desarrollar un poquito más, esto de leer cuestiones que trastornan nuestras creencias y mitos identitarios, como que nos ponen en cuestión a nosotros mismos, y no sé si eso siempre debería pasar para que, digamos, aquí valió la pena la filosofía, o es algo accidental, en fin. Y la última, un montón, ¿verdad? Vos terminás el trabajo diciendo que la gramática de causa no es problemática ni distorsiva, sino que suele escaparse a otras regiones y es demasiado voraz, pero correctamente alimentada en las pasturas es feliz y útil. Lo he interpretado de muchas maneras, pero no me he definido a qué te estarías refiriendo con ese final. Perdón que sea tan largo. No, gracias por haber, y perdón por haber leído eso. A ver, vamos por parte. Primero, ¿hay mala praxis filosófica? Sí, para mí. O sea, siempre dice Wittgenstein que el que se hace mal un puente y se cae, el ingeniero tiene que entregar el título. Es verdad que... Claro, acá son las almas, digamos, los que echamos a perder, ¿verdad? Algo así. Y bueno, yo creo que con el tiempo causa peor daño que un puente mal hecho, si es que vos haces una cosa mala, ¿no? Digo, ¿no? En ese sentido. Siempre pensamos que lo opuesto a la filosofía es mala filosofía. Entonces lo que tenemos que tratar es tener mejor filosofía. Y en ese sentido creo yo que
no es que se pasa de la práctica a la no práctica, sino de una práctica más justa. Él dice, hay que ser justo en filosofía, en el sentido de que tratar de ubicar, diagnosticar los usos y eventualmente ir más allá de Wittgenstein, eso no hay ningún problema, ¿sí? Ir más allá de él significa eso, significa un poco lo que estamos haciendo nosotros, pensando en que hay muchas más cosas implicadas, que no solamente, o sea, que el humo no es solo humo, sino que tiene alguna validez, si no, no fumaría todo el mundo, ¿sí? Porque no hay, sigamos la metáfora, no hay uno solo que no fume, filosofía, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que, o sea, no es una opción tampoco, entonces la cuestión es hacerlo de la forma menos alienada, tiene que ver con estar, digamos, atento a las prácticas, a los cambios, a la psiquis, a la sociedad, a la cultura, opinar en la medida de lo posible, digamos, de una forma informada. Sí, creo que son más o menos los tips de la alienación son bastante claros. Y la otra es que vos quieras llenar el currículum. Y bueno, y ahí sí, si yo quiero que yo puedo pensar el currículum como el producto de mi acción, ¿verdad? Pero también lo puedo pensar como el objetivo de mi acción. Me falta la X esta. Entonces el currículum se convierte en mi meta. Y ahí no me importa, digamos, la práctica y nada que voy a decir, sino me importa la X, ¿sí? ¿Me sigue o no? Entonces, el currículum que tenía que, digamos, registrar mi acontecer filosófico se convierte en la meta de mi filosofía. Entonces, yo quiero tener un paper clase A. Bueno, haré cualquier cosa y lo voy a tener, y eso no es filosofía. Eso es picardía, si quieres, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros, hay formas de alienación muy típicas. Segundo, la cuestión de, bueno, yo creo que las buenas obras trastornan. ¿Sí? En el sentido, y así como el chiste trastorna, creo yo, ¿no? En el sentido de trastorna cuando uno lee a Nietzsche, cuando uno lee a Wittgenstein, cuando uno lee literatura también, porque yo siempre pensaba esto, ¿no? Yo tengo Jekyll y Hyde, ¿verdad? Entonces alguien me dice, al final, Jekyll y Hyde, o hay un texto literario, me cago el texto, ¿verdad? Voy a Principia de Newton. Al final todos los cuerpos caen, todos los cuerpos se atraen con determinada cosa. No digo, qué cagada me cagaba él, sino digo, bueno, ya lo voy a leer. En cambio, ya que me dice, la historia es el altar donde se sacrifica la felicidad de los individuos de los pueblos, no digo ni como si fuese, me han dicho el final, ni tampoco digo como si fuese un hecho de la naturaleza. Lo que yo hago es pensar en que yo soy el cuerpo que está implicado en ese asunto. Entonces, la filosofía tiene que ver conmigo y con mis propias expectativas, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice algo de filosofía no me puede ser indiferente. No es lo mismo que me digan los cuerpos caen a 9,3, ¿sí? No, me puede enojar que alguien me diga que al final en Breaking Bad se muere tal. ¿Sí? ¿La han visto? ¿La han visto? Bueno, ¿sí? Que se muere tal y que pasan tal canción. Ahí ustedes se van a enojar, pero no se enojan por cuestiones filosóficas, sino porque les he spoileado. Pero en cambio, si yo les digo, el mundo es cada vez peor y hay que hacer cada uno lo que pueda, ahí sí me toca. Pero me toca no como que me contó un final, sino como que me contó que yo voy a hacer una cosa que no necesariamente tengo que hacer. ¿Me entendés? Entonces ahí me parece que ahí hay un margen innegociable, si querés, que un test, me parece a mí, yo lo tengo ahí escrito, el test del spoiler es el test filosófico. Cuando me dicen algo que me toca, no me spoilea, pero tampoco algo me hace. Y tercero, las cabras. Bueno, lo que pasa es que vos has leído todo el trabajo es sobre el enfoque causal y el enfoque endológico, le llama él. El enfoque endológico lo hemos visto nosotros acá. El enfoque causal sería el enfoque leibniziano, digamos, la ecuación. Entonces, ahí lo que dice él es que la palabra causa funciona bien.
problema está en cuando a la palabra causa le queremos dar otro. Porque él dice que esta cabra está mejor porque ha pastado de allá, ¿me entendés? Entonces, por eso yo uso la idea de dónde está pastando la causalidad. Es una boluda, digamos, pero sí, es eso, digamos, sí, la idea de que el gran problema para Wittgenstein es cuando un término se quiere hacer imperialista con los otros. Entonces el enfoque causal es un enfoque para todo. Entonces yo tomo lo que me dice alguien como una cuestión causal y no como una cuestión de interpretación. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Freud. A Freud, si yo como un guiso de lenteja y sueño con mi exnovia, el problema está, no es el guiso de lenteja, el tema está en que ¿por qué mi exnovia? ¿Entendió, no? O sea, una cosa es lo causal, que puede ser que un guiso de lenteja me genere, pero no es que el guiso de lenteja, por lo tanto, mi exnovia. ¿Sí? De hecho, no me pasa, ¿sí? Pero, sino que el guiso de lenteja, no hay una relación causal, se la quiere presentar como causal, pero Freud mismo dice, ojo, esto es una relación de significado. Y el significado está, hay que apelar a la biografía del Piernas para saber por qué de la lenteja. ¿Por qué la lenteja? O sea, ¿qué ha generado? La lenteja puede haber sido algo que ha generado una ebullición y por lo tanto un plano preconsciente. Pero no es la exnovia. Eso les digo a todos, ¿sí? Si quieren comer guiso de lenteja. ¿Alguna otra? Perfecto, sí, muy clarito, gracias. No. Bueno, yo estoy ahora por comer guiso de lentejas, así que me dejas muy angustiado. Mirá, vos dormí y después llamame. Después te cuento qué ha pasado. Escúchame, estaba pensando, me pareció muy, muy sugerente todo lo que has dicho. En el tema de la exageración. Pero falso, y me preguntaba, conforme te echando y ¿se me escucha? Bueno. Muy sugerente, pero tonto, has dicho. No. Dije que era muy sugerente. Si no se me escucha, me decís y reinicio. Estaba pensando si la exageración necesariamente algo malo. Y recordaba algo que escuché decir una vez a una colega del departamento de filosofía, a veces ella tenía que hacerse la loca para que la escuchen. Entonces, pensaba, por ejemplo, en la exageración de Descartes, ¿no? Esta duda así, hiperbólica, tremenda, irreal. Pero algo te deja esa duda, algo te deja lo que Descartes plantea. O sea, no hay que ser tanto un contexto que tenés toda la Edad Media por detrás, con todos los dogmas. Te quiero decir, a ver, vos hablabas del desfile, del prêt-à-porter y que algo uno toma. Bueno, digo, a lo mejor el discurso filosófico es exagerado, pero en sí no sea tan malo si es que algo vos podés tomar de eso. No sé si se entiende lo que estoy planteando. No sé si la exageración es necesariamente algo malo. Ahora, si por supuesto lo voy a trasladar a la vida y cuando ahora vaya al almacén voy a dudar si la lata de arvejas existe, pero no sé si la exageración planteada filosóficamente es mala, porque vos podés apropiarte de cosas de eso. Bueno, justamente. No sé cómo lo ves vos. ¿Quién has escuchado? Porque tengo la conexión así que me cae. Estoy de acuerdo con vos. El problema está en que vos creas la exageración como real. Es una cosa que vos te hagas el exagerado. No es que no aprendas nada de Descartes. El problema está en que ser Descartes, o cartesiano, digamos, es un error, digamos, que se puede ver cuando uno utiliza este tipo de recursos. Y decir, bueno, sí, Descartes estaba con la glándula pineal y todo. O sea, pero vos no te estás burlando de la época ni nada. Vos lo que estás sosteniendo solamente es haciendo, quizá a vos te gusta más esta expresión, una reducción al absurdo. Claro. Porque, a ver, pensá en lo de Borges. El laberinto perfecto no tiene paredes. La identidad es ser todo. Claro. No, eso sí. Reducción al absurdo no del tipo matemática, pero sí del propio término. Por ejemplo, que la distinción entre sueño y vigilia
¿Qué pasa, mi amor? Toma. Perdón, tengo acá los Playmobil. ¿Entendés? O sea, me parece que el problema está en cuando... O sea, es un recurso. Es un recurso y el problema está en que a veces el recurso, digámoslo así, la filosofía es el criminal, el detective y el encubridor. O sea, son los que generan las teorías, ¿sí? Los que las justifican, los que encubren esa justificación, y también los detectives de eso, ¿sí? No creo que haya un solo papel. ¿Mm? Entonces, y me parece que la cuestión del bromista, digamos, estaría en el detective, que muestra al encubridor y al justificador. Porque me parece que el criminal la tiene más clara. Al criminal no le importa absolutamente nada de eso. Él sí está preocupado por algún problema, probablemente. No así el otro, ¿sí? Me parece que las puntas son las que están preocupadas. No se me decía. El Descartes tenía un problema. El crítico de Descartes tiene un problema. Ahora, el justificador, el encubridor, el problema de ellos es Descartes, digamos, ¿cómo dice? ¿Sí? Este es mi problema. ¿Qué pasa ahora? No puedes sacar todo. ¿Estás segura, Ana, vos que quieres tener? ¿Es varón o mujer? Mujer. Ah, qué lindo. Bueno, no sé si quedó claro. Era una idea para que la discutamos, para que la pensemos. No tiene ninguna pretensión de absoluto. Bueno, ahí tenés la pretensión totalizante, ¿ves? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante yo me quedo pensando lo mismo que Andrés, porque te había interpretado como que vos estabas justamente diciendo eso, que esto de el peso del humo, algo hay, y me ha parecido, bueno, divertida y interesante esta idea del desfile del pasarela, esto de, bueno, que llega a la calle, y me parece que cuando uno, bueno, muchos de los que trabajamos por ahí con adolescentes, en el secundario, cuando tenemos que explicar a veces algunas teorías filosóficas para que no suenen un poco descabelladas, es hacer eso, bueno, llevo el desfile Preta Porter a la calle, y mostrarles que detrás de eso, esa grandilocuencia totalizante, están mostrando algo sobre nosotros, sobre nuestra vida, algo que sí tiene el sentido y nos revela algo. Y además, Ana, ¿no te pasa que cuando das clases te das cuenta que hay cosas que son muy tontas? Sí, pero que al mismo tiempo muestran algo sobre cómo pensamos Hay otras que no. Y hay otras que vos decís, ¿por qué te queda esto? O sea, sí, bueno, es que no las daría, no las doy directamente. A veces decimos, tenés que dar, no sé, bueno, a mí lo debo. En sociología vos podés a Durkheim y podés a Weber, no le crea a ninguno de los dos, por alguna razón tienen algo los dos. Y hay una forma de presentar algo. Pero hay cosas que pueden tener que dar y que decir, esto no tiene nada que ver con nada, ¿para qué le voy a dar? Y le doy, bueno, qué sé yo, tómalo. Muchas veces te va a tocar dar cosas que no... Por supuesto, vos vas a hacer el esfuerzo de decir, bueno, yo le creo. Pero después decir, no le creo. Y nadie le cree, ¿sí? En cierto sentido, ¿sí? No sé si yo tuviese que dar, perdón, no sé, el Duns Scott ahora, ¿sí? El primer principio, todo eso, lo puedo dar, pero no sé si no le hago una bajada, y la bajada de esa implicaría ya no dar Duns Scott. Me parece, a mí, yo he trabajado ese para medieval, y era una cosa totalmente, ya, escolástica. Entonces, pues, también un test también de la filosofía de ustedes, en el sentido de que lo que estamos eligiendo para hacer, no lo que tienen que hacer los demás. A mí me interesa que nosotros crezcamos, digamos, digamos, si es que no quiero hacer un decálogo ni un manifiesto para que toda la filosofía sea así, sino que para que nosotros crezcamos, por ahí estas herramientas me parecen buenas, que no las he visto, que no me las han dado a mí, ¿sí? Y me pareció divertido y aprendí mucho a través de Swift, de Stern, y hasta de Nietzsche, muy gracioso muchas veces. Y si ustedes lo llegan a leer a Marx, es muy divertido Marx. El Capital de Marx tiene cosas muy divertidas.
O sea, hay muchas cosas que es re ácido también, ¿sí? Pero muchas cosas divertidas realmente y son muy importantes. Entonces, como que, bueno, era como una sí, reivindicación de la razón cómica, no sé cómo decir. Está bueno. Bueno, estamos en horario, les agradezco un montón que hayan puesto, Gracias a vos, Santiago. Muy interesante. Muy interesante. que hayan puesto Sí, un muchas cálculo ahí. gracias, muy interesante. ¿Son ustedes? Muy gracioso, Santiago. Gracias. Ese sería que no tengo razón, ¿no? Ya. Gracias, ¿no? Entonces nos vemos con David Pérez Nos Chico, vemos, y después vemos el cambio de horario, ¿no? Bueno. Dale. Chao, chao. Nos vemos, Gracias. gracias. Chao a todas.